Correspondencia con... Hola, ¿qué tal, correspondientes? ¿Cómo estáis? Traemos asuntos de actualidad al programa. Hoy contamos con un invitado de excepción. Tenemos en línea a Antonio Pérez Rodríguez. Es, el presidente de un sindicato, del cual queremos que nos hable hoy, de trabajadores, que se llama FETICO y engloba a, nos va a decir él. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, el sindicato FETICO, que ya tiene unos cuantos años de historia, ¿cuántos afiliados tiene exactamente? Bueno, aproximadamente. Sí, los afiliados nunca son aproximados, siempre son exactos. Porque son tus cotizantes, ¿no? En este momento tenemos 70.000 afiliados. La verdad es que es una cantidad amplia y que se ha crecido cerca de un 25% en los últimos años, dado que FETICO históricamente era un sindicato de comercio, pero en los tres últimos años ya se ha creado como confederación y sindicato multisectorial. Uh-huh. Y bueno, lleváis ya un periplo de historia interesante, ¿no? Desde el año 70, si no entiendo mal. Sí, efectivamente, desde el año 78. Antes no se podía ser un sindicato en España, solo estaban los sindicatos en el exilio o sindicatos en la ilegalidad, ¿no? Hay que recordar que la coincidencia de la creación y el boom de los sindicatos en España, pues también viene junto con la democracia, ¿no? Con la nueva ley de asociación sindical, ¿no? Hoy hablamos de ley de libertad sindical, ¿no? Pero antes, en el año 77, todavía se hablaba de asociación sindical, ¿no? Asociación libre sindical, justo en ese momento es cuando se creó FETICO. Uh-huh. Bueno, pues tiene ya una larga carrera a vuestras espaldas. Tenéis una presencia importante en el sector. Bueno, el sector o sectores en el que estáis involucrados, ¿sería comercio? Sí, los sectores en los que nosotros tenemos presencia, fundamentalmente el sector privado. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta, puesto que la mayoría de los sindicatos en España están en sector público. El sector público es un sector donde quizás hacer sindicalismo pues es más fácil porque tu empresario es el Estado, no te va a despedir. Y entonces pues hay bastante menos miedo a hacer sindicalismo, ¿no? El sector privado es el nuestro y dentro de ese sector privado en cualquiera de los sectores productivos, pero con especial incidencia, porque eran nuestros orígenes, en el sector retail, donde somos sindicato más representativo, y también en el sector de hostelería, pero tocando todos los sectores privados, desde funerarias, limpieza, transporte sanitario, cualquier tipo de sector privado. Ya veo. Y lo que caracteriza entonces a FETICO es esa parte privada y tanto volumen de afiliados. Tenéis fuerza realmente en el sector, como dices tú, retail, etcétera. ¿Hay alguna característica más que os diferencie del resto de sindicatos, aparte de esto lo que me has dicho, que yo creo que es bastante ya suficiente, ¿no? Eso cambia un poco la perspectiva del trabajo diario, me supongo. O sea, trabajáis con otros puntos de vista, abordáis los problemas desde otra perspectiva. Supongo que cambia muchísimo lo que es un sindicato tradicional, que tiene sus connotaciones políticas, a un sindicato de carácter privado, como dices, ¿no? Trabajáis de forma distinta, negociáis con los sectores públicos de otra forma, no tendría por qué afectar esto. Pues claro, cambia muchísimo la óptica. En primer lugar, porque FETICO sigue siendo, a pesar de ser el quinto sindicato en tamaño a nivel nacional, lo cual de 490 sindicatos, pues es una categoría importante dentro de ello. Uh-huh. Sí, es un número grande, pero sigue teniendo ese comportamiento de sindicato familiar, ¿no? De sindicato cercano. ¿Por qué? Pues porque lo primero, una de nuestras máximas es que la mayoría de las personas que estamos en el sindicato y los que tomamos decisiones, que somos de ámbito, entre comillas, político, formamos parte de las propias empresas. Es decir, nosotros el nivel de asalariados es muy pequeño, solamente tenemos algunos técnicos asalariados, pero la mayoría somos liberados, lo cual quiere decir que cuando yo negocio un convenio colectivo, negocio mis propias condiciones. Eso cambia muchísimo, ¿no? Claro. Una de las grandes cuestiones que hay hoy en día en la política es que cuando tú ves la política muchas veces no te sientes representado porque crees que ellos no entienden tu situación, ¿no?
nosotros entendemos la situación del trabajador porque somos igual que ellos, ¿no? Y se nos aplica igual la negociación. Yo creo que eso también es algo muy importante a destacar, ¿no? Sí, sí, desde luego. Bueno, la situación actual, desde luego que hay que abordarla, no es baladí el asunto, afecta radicalmente a todo. Digamos que la empresa es el motor de funcionamiento en España. Bien es cierto que todos entendemos que a nivel de autónomo o pyme, aunque hay empresas también privadas de cierto volumen, pero bueno, la mayoría de empresas o de tejido productivo en España es pyme autónomo, aunque ya digo que hay empresas grandes, ¿no? Ahora la situación, bueno, la pregunta no sé si es obvia o sobra, pero sinceramente esto cambia de aquí a corto plazo toda la perspectiva, se puede abordar de una forma ordenada, con cabeza, que permita dar pasos. ¿Qué colaboración hay por parte de instituciones públicas? ¿Cómo lo abordéis vosotros como sindicato? En fin, todas estas preguntas que se me ocurren ahora, ¿no? Pues, bueno, pues se te ocurren muchas preguntas. Sí. Vamos por partes, ¿no? O sea, ahora mismo hay, mira, la primera que se me ocurre a nivel, digo, personal, ¿no? Aparte de lo que tú me quieras contar, ¿existe la posibilidad de que haya una forma ordenada de trabajo ahora, de composición del lugar para ir adoptando medidas? Claro. A ver, debería de existir una posición ordenada. Lo que no hay es un mecanismo ordenado para poder tener clara cuál es la situación técnica y legal. ¿Qué sucede? Antes del 14 de marzo teníamos un esquema económico y privado donde los mecanismos legales, por ejemplo, para si una empresa tenía menos venta, pues es una modificación sustancial, que es un artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, hacer un expediente de regulación de empleo temporal o hacer un ERE y cerrar la empresa, ¿vale? Pero en cualquier caso estaba pensado para que una sola empresa, bueno, o varias empresas, en un mercado que funciona, pudieran readaptarse a ese mercado, intentar siempre salvar la empresa y si no era posible, pues el cierre de la empresa. ¿Qué sucede cuando el mercado en global se cae? Cuando el mercado en global se cae, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, internacional, sí. Y además, claro, con un aislamiento, los mecanismos que hay de readaptación laboral no son válidos. No sirven, ahora mismo, los mecanismos de ERTE o de ERE no servirían para reintegrar escalonadamente a los trabajadores a sus puestos de trabajo. Esa es nuestra gran preocupación, que es donde estamos viendo una inacción importante también por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo, y donde nosotros estamos lanzando muchas peticiones para que se readapten esos mecanismos legales para poder hacer una reintegración escalonada, puesto que todo el mundo que tú tienes en un ERTE a día de hoy, si tenías un volumen del 100% de tu empresa y vas a retomar con un volumen del 15%, ¿cómo vas a reintegrar al 100% de trabajadores? Sería quebrar la empresa, claro, al día siguiente, ¿no? Directamente. Y ese mecanismo no está puesto en marcha. Esa es una gran preocupación, ¿no? Claro. Efectivamente, todo esto, por muy sanitario que sea el asunto, la perspectiva, que es la preocupación básica, ¿no? Lo que hay que hacer primero es cuidarse para mantenerse vivos, es así de claro, parece como una novela, ¿no? Pero es así de claro. Sin embargo, la regulación en aspectos legales tiene que ser clara, concreta y adecuada a cada situación, como dices tú. Ahora mismo hay vacíos, hay dudas. También me preocupa la parte de reacción, es decir, si existen vacíos o existe cierta ambigüedad, la capacidad de reacción entonces de las empresas ahora, ¿cuál es? ¿Qué pueden hacer? ¿Esperar a que se regule la ley o las leyes o los decretos? ¿O pueden hacer alguna otra cosa? O a través, bien a través de gobierno, digamos, de España, o bien a través de comunidades autónomas, ¿hay algún mecanismo por el cual las empresas pueden tomar cierta iniciativa? A ver, las empresas y nosotros, porque al final va vinculado, ¿no? Las empresas son también los trabajadores que la conforman, ¿no? También hay que recordar que muchos directivos de las empresas y de recursos humanos están en los ERTEs también. Esto es una cosa, claro, que muchas veces no percibimos, por no hablar de los autónomos, la situación que tienen, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Esto es un tema que se debe de ordenar a nivel central. El gobierno es el que tiene la competencia para reordenar los mecanismos laborales. ¿Cuál debería de ser? En primer lugar, alargar los ERTEs por causa de fuerza mayor. Cuando tú has hecho un ERTE y has mandado a la gente a cobrar del SEPE, has tenido que argumentar una causa. La causa ha sido COVID-19. Si ese ERTE no lo alargas en el tiempo,
los trabajadores no los puedes ir sacando poco a poco del ERTE, que en este momento es un lugar seguro, porque aunque cobren el 70% de la base reguladora, en algunos casos, en otros se ha conseguido complementar, lo que han tenido de dificultad ha sido para poder cobrar las primeras percepciones. Es decir, yo te aplico un ERTE, Sí. dejaste de cobrar el 14 de marzo, hasta el 10 de mayo que vaya a cobrar ha sido mi gran problema. Ya. Pero una vez que yo empiece a cobrar a partir del 10 de mayo, voy a cobrar también el 10 de junio. Tengo seguridad en el ERTE. Pero claro, si el ERTE no me lo prolongan, esos trabajadores habría que sacarlos del ERTE y hacerles un nuevo ERTE, poniendo de nuevo a la cola a ese mismo trabajador a su cobro del SEPE, lo cual es completamente ridículo. Está claro. Sí, complica bastante a nivel de trabajador, porque todo el mundo tiene familia, estamos hablando de lo que es comer, ¿no? O sea, tener una seguridad no solo cubierta a nivel legal como trabajador, sino de percibir y estar en un marco regulador que permita, sobre todo, yo entiendo por lo que hablas, que hay como una especie de vuelta atrás y otra vez de volver a iniciar el paso, que no tiene ningún sentido, claro. O sea, ve dando pasos, pero que vayan hacia adelante, ¿no? No que tengas que volver atrás. Claro, efectivamente. Sería el inicio de un nuevo procedimiento. Sería lo mismo que ir a un hospital por situación de COVID y que te hicieran volver a rellenar el formulario con tus datos porque están mal. Dice, pero que yo estoy en urgencia y me va a dar una neumonía, me puede dar ahora mismo una insuficiencia respiratoria. O sea, es que es completamente ridículo por un tema administrativo. Hay cuestiones administrativas que no pueden paralizar o cuestiones de procesos que no pueden paralizar esa situación. ¿Qué sucede? Son compartimentos estancos, porque estaban pensados para procedimientos distintos, pero ahora la nueva situación debe de regularse, y es donde yo creo que el Ministerio de Trabajo especialmente pues debe de legislar y debe de regular con cierta agilidad, cosa que hasta ahora pues no está haciendo, ¿no? Por lo tanto, lo que hay es una indefinición total, porque si no hay un mecanismo que se ponga en marcha, habrá que tirar de los mecanismos actuales con las dificultades que tienen, que no son adaptadas a la situación. Claro, ya entiendo. A nivel de sindicato, los afiliados supongo que están en contacto con vosotros permanentemente y les vais orientando según la normativa que van sacando, si es que la van sacando, porque esto supongo que se regulará a través de decretos de ley. En fin, los procedimientos administrativos ya serán variados. ¿O seguís apoyando al afiliado? ¿Le dais información de algún tipo? ¿Por qué canal? Sí, mira, nosotros hemos mantenido desde el inicio una cuestión clave, que es que las instituciones, y más sin ánimo de lucro, como es un sindicato en estos momentos, es cuando tenemos que estar todavía mucho más a la altura, ¿no? Siempre, pero todavía mucho más. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo primero, como sindicato, hemos realizado la labor de negociación, donde las personas que han pasado a ERTES, en prácticamente el 85% de los casos de las negociaciones de FETICO, hemos conseguido que las empresas complementen el 30% restante de la base reguladora. Sabes que el SEPE te paga el 70% de tu base reguladora, es decir, el 70% de lo que ganabas, y nosotros hemos conseguido que aunque la empresa esté cerrada, le pague el restante al trabajador, para que el trabajador no tenga merma económica. Eso ha sido una primera función sindical pura y dura, que además se ha conseguido en un porcentaje muy alto. Pero también se ha hecho una función más allá de lo sindical, una función informativa. Nuestra página fetico.es ha tenido durante este periodo 1 millón de visitantes, de los cuales 400.000 visitantes nuevos. Estamos hablando, se ha convertido en un referente de información abierta. Hemos hecho un open office, por decirlo de alguna manera, con información completamente abierta no solamente de noticias, sino de nuestros informes internos, tanto en salud laboral como en cuestiones técnicas. Por lo tanto, esa ha sido otra labor. Otra labor también fundamental, la parte humana. Hemos llamado a nuestros 70.000 afiliados por teléfono y les hemos preguntado de cómo estaban, qué tal estaban sus familias, nos hemos preocupado por ellos, cosa que han agradecido mucho, y les hemos preguntado también sus problemas laborales. Hemos abierto una línea con nuestros abogados gratuita para todos los afiliados y cualquier persona que en el momento se quiera afiliar. Hemos lanzado una web de salud, con salud laboral y con consejos también de salud y de entrenamiento incluso personal, dando un paso más allá de lo sindical. Y por último, la función que también hemos puesto en marcha estamos haciendo declaraciones de la renta online a todos nuestros afiliados. Hacienda Pública no está dando
citas. Claro. Nosotros estamos dando citas y nuestros 40 abogados desde sus casas han confeccionado ya 5.000 rentas que han proporcionado que las personas hayan cobrado ya de Hacienda Pública y han tenido liquidez. Y este servicio también es gratuito, hacer la renta, que en cualquier gestoría cobrarían 80, 90 euros, ¿no? Y nosotros lo estamos haciendo de forma gratuita. Por lo tanto, el contacto con el afiliado es que es máximo. Claro. Sí, sí. Y que se siente arropado de alguna forma, que este es un momento complicado personal para cada uno de los afiliados. Me has quitado la pregunta, es decir, de qué forma ayudabais a la gente, ¿no? Y me has puesto delante una serie de medidas radicalmente necesarias, importantísimas, que dejan al afiliado un poco arropado en esta situación de descontrol, ¿no? A nivel personal y profesional. No, enhorabuena por tal causa, creo. Al fin y al cabo, ¿no te parece que, al final, parece, o sea, yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero pensar o prever todas las medidas que se pueden hacer ahora tampoco tiene mayor complicación. Se trata de ver la situación, ¿no? Y de ponerse en marcha. Parece que no todo el mundo, todos los sectores, ¿no? Me refiero, como tú decías, ¿no? Quizá los gubernamentales no están por la labor de prever la casuística que existe, la realidad que existe y poner los medios de todas formas. Tienen que ser medidas efectivas, ¿no? Como vosotros habéis puesto medidas efectivas, que se pueden concretar, que se pueden medir, bueno, una llamada, un teléfono, una acción legal necesaria que se pone en marcha. ¿Es tan difícil prever un poco las situaciones, de verdad? Digo, a nivel de esta situación, ¿o no les preocupa realmente esto, no? No sé. Bueno, pues yo tengo siempre una frase que le digo a todo el mundo siempre en el sindicato y le digo, oye, si se puede, se debe. Lo que uno tiene a su alcance debe de hacerlo, ¿vale? Aunque le suponga un esfuerzo, ¿no? Evidentemente se puede tener perfectamente estructurado y se puede, a pesar de la situación, estructurar todas las casuísticas. Se puede perfectamente. Otra cuestión es que muchas veces tenemos el foco puesto, más bien el desenfoque puesto, ¿no? En otras cuestiones completamente distintas. No hay que olvidar que la administración pública, como administración pública, que hace muchas cosas bien, por supuestísimo que sí, pero la administración pública en el ámbito laboral suele tener la vista puesta en el funcionario público, en un sistema de trabajo público y no privado. Un funcionario, y todos tenemos familiares funcionarios que los queremos muchísimo y que están fenomenal, un funcionario a día de hoy no está en ningún ERTE, está cobrando el 100% de su sueldo con toda tranquilidad en casa, sin hacer teletrabajo, en el caso donde no lo puede hacer, que es un enorme porcentaje. Y por lo tanto, la casuística y la problemática laboral de ese punto de vista del funcionario y de la administración pública no es tan acuciante. Entonces parece que muchas veces a nuestros ministerios de trabajo no les acucia el problema porque no lo analizan desde una óptica privada y desde una óptica del emprendedor, del pequeño empresario, del autónomo, del músico, que no te quiero contar cómo está el colectivo del espectáculo, y del trabajador de un comercio o de un restaurante. Muchas veces lo que falta es un poco de empatía y de asertividad para ponernos en el enfoque de otra parte. Y pensamos, bueno, las empresas pueden aguantarlo todo porque son empresas. Más y o eso menos. No es así. Más o menos. Claro. No exactamente, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una capacidad de resistencia. Bueno, claro, absolutamente. De resistencia, y fíjate, de resistencia y de mecanismos de complicación. Un pequeño empresario, ¿cuál es su dificultad? Su dificultad es que si yo no tengo la tienda abierta, mi peluquería, yo soy autónomo, pues yo no estoy ingresando, yo no tengo ingresos, yo no me he hecho un ERTE a mí mismo. Por lo tanto, yo no tengo ingresos. El del mediano empresario, que tiene plantilla, que ha mandado al ERTE, que ahora no puede reincorporar. Pero el de la gran empresa tiene otro problema añadido, que son los inversores. Normalmente inversores extranjeros. Sí. Entonces, una empresa que puede parecer muy grande en España, lo que tiene es una inversión de un capital desde México, desde Brasil, que está diciendo, oye, si yo estoy perdiendo dinero en España, cierro la empresa. Ya, evidentemente, claro.